bueno que sigue con nosotros en este espacio, el Noticiero Estelar, porque le tenemos información muy importante y tenemos una charla durante este inicio de semana con el diputado federal del Partido Acción Nacional, Javier Azora Zúñiga. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Gracias por venir al Noticiero Estelar. Paulina, muchas gracias por este espacio. Un saludo al auditorio y pues muy contento de estar contigo informando lo que hicimos en estos 15 días que nos permite la ley de rendir cuentas hacia los potosinos de la Diputación Federal. Claro que sí, porque hace tan solo unos días estabas compartiendo todo tu programa, es un recorrido, y así lo hiciste, por las diferentes regiones de San Luis Potosí, y se trató de un informe de actividades, sí, pero sobre todo de defensa de San Luis Potosí y de nuestro México, Javier. Fíjate que lo que más me criticaban cuando estuvimos pidiendo el voto en la elección del 21 era: estamos cansados de los políticos, estamos cansados de las promesas de campaña, y estamos cansados de que nada más vengan cuando quieren el voto. Por eso hice 3 compromisos en cuanto tomé protesta como diputado federal. Primero, cumplir los compromisos de campaña. Segundo, defender San Luis Potosí, defender México. Y tercero, estar cercano a los potosinos y a los ciudadanos que me eligieron con su voto. Porque quiero comentarte algo, Paulina. Soy diputado plurinominal que como representante del Estado mi obligación es en los 58 municipios. Y a través de estos 3 compromisos, el cumplir mis compromisos de campaña, defender San Luis Potosí y estar cercano a la gente, pues hicimos 5 eventos en las diferentes zonas del Estado. Iniciamos en San Luis Potosí, estuvimos en el Altiplano, en Matehuala, en Río Verde, en la zona media, en Ciudad Valles y en Xilitla, buscando sobre todo llegar a las diferentes zonas de San Luis Potosí, pero sobre todo no únicamente en un informe. Lo que hacíamos era, en la mitad del tiempo, recorríamos las casas en diferentes colonias, sobre todo para poder informar sobre dónde nos podrían encontrar, en nuestra casa de enlace, e informar qué compromisos de campaña hicimos y qué resultados nos dimos en este primer año de ejercicio legislativo, Paulina. ¿Cuál fue la reacción que también tuviste de la gente? Ahorita queremos que desmenuces un poco los temas que son clave, que son coyunturales para todo el país, pero ¿cuál fue la percepción que tuviste de la gente? Primero, el tema de los compromisos de campaña. Es evidente que vamos mal. Hay miedo en nuestro país y por ende San Luis no es la excepción. Hay miedo por la inseguridad y en ese sentido es lamentable que se haya eliminado el Fortasec y el Subsemún, los recursos que iban destinados a los ayuntamientos para poder fortalecer a las policías. Hoy hay municipios que están en la indefensión, prácticamente están sin una policía capacitada, sin una policía con armas y sin defensa. Y en este sentido es lamentable que no se hayan apoyado estos recursos para poder fortalecer la inteligencia, para poder acabar con estos problemas de delincuencia en nuestro país y en nuestro estado. Y por otro rumbo, compartirte que votamos en contra de la militarización. Y les explicamos a la gente en qué consiste la militarización. México únicamente se equipara a Nicaragua y a Venezuela con el tema de militarización, porque hay un militar al frente de la Guardia Nacional y debe de haber un civil. ¿Por qué? ¿En qué radica la diferencia? Para empezar, compartirte que tengo un respeto enorme por el trabajo que hace el Ejército y la Guardia Nacional. De lo que estoy en contra es lo que hizo el partido en el poder, Morena y sus aliados, que fue cambiar la Constitución para que un militar esté al frente de la Guardia Nacional, y con ello, pues el militar le obedece al presidente, no a los ciudadanos. En las democracias como Chile, está un civil al frente de la Policía Nacional, al frente de los carabineros. Y en México, el militar, en vez de generar una estrategia para poder acabar con la delincuencia, pues va a recibir las órdenes del presidente. ¿Y qué es lo que está pasando con los esquemas de seguridad, con las instituciones de seguridad de nuestro país? En vez de combatir a los delincuentes, están combatiendo a los opositores al presidente. Por eso vemos que están más enfocados en desprestigiar a los opositores políticos que en combatir estos eventos de inseguridad que todos los días suceden en nuestro país. Por otro tema, Paulina, compartirte el tema de las medicinas. Terrible. Terrible, ¿por qué? Porque ninguna clínica de nuestro estado, de nuestro país, hay medicamentos. Y el partido en el poder, el gobierno federal, eliminó en el presupuesto de egresos los
gastos catastróficos, los gastos de las enfermedades catastróficas como el cáncer para niños, el VIH-Sida, el tema de la diabetes, fueron los tres gastos catastróficos de estas enfermedades que eliminaron, que en este momento no existe financiamiento. Por ello, hay una exigencia de parte de los mexicanos, de los potosinos, para que vuelvan a surtir las medicinas dentro de los diferentes sistemas de salud. Mira, hemos presentado acciones legislativas, exhortos, iniciativas con grupos de médicos, de organizaciones de médicos a nivel nacional, para exigir que cuando en una clínica del gobierno federal te den una receta, si el doctor te receta ciertos medicamentos, que cumplan con el abastecimiento de este tipo de medicamentos, como se hace en todos los países. Javier, ¿y qué dirías? Por ejemplo, hemos escuchado varias veces, perdón que te interrumpa, pero Andrés Manuel López Obrador, que maneja este discurso de que está combatiendo la corrupción, que lleva ya varios años diciendo algo en ese mismo sentido cuando se trata de las medicinas, pero diariamente las personas se comunican y dicen, yo voy, no encuentras lo básico, no encuentras absolutamente nada. Que es un discurso con el tema de la corrupción, porque hasta el momento no han generado ninguna denuncia con las farmacéuticas que supuestamente generaban esta corrupción. Creo que este discurso lo que busca es justificar su inoperancia y justificar que los recursos, en vez de poder llevar medicinas a los hospitales, lo que hacen es utilizarlos para un fin netamente electoral. Y también te referías de cómo hay propuestas de tu parte importantes cuando de inyección de recursos se trata, y no se diga si nos referimos, por ejemplo, a los pueblos mágicos, si hablamos de los pueblos mágicos. Fíjate que presentamos iniciativas en ese sentido. Me la aprobaron siempre y cuando le quitara el impacto presupuestal. ¿Qué significa? Sí te la vamos a aprobar, la mayoría de los partidos del gobierno me dijeron, sí te la aprobamos siempre y cuando le quites el tema económico. ¿Qué significa? Nosotros lo que buscábamos era que los pueblos mágicos pudieran tener los recursos que les llegaban antes de que ganara este gobierno las elecciones. ¿Por qué? Porque después de las remesas, el turismo es lo que más deja en nuestro país y en nuestro estado. Tenemos varios municipios que son pueblos mágicos en San Luis Potosí, Aquismón, Gilitla, Real de 14, Santa María del Río, que generan una derrama económica importante y necesitan infraestructura para que el turismo pueda llegar no únicamente de otros estados, de otros países. Lamentablemente no es suficiente la modificación que hicimos a la Constitución, porque nosotros lo que planteábamos en un inicio es de que le llegaran recursos a estos pueblos con la finalidad de que existiera esta derrama económica. Oye, Javier, y también te quisiera preguntar, porque ¿cómo llamó la atención que a tu informe, tenías invitados especiales, pero llegó Marco Cortés? No pone un pie Marco Cortés en cualquier lugar, con cualquier personaje de su partido, aunque los respalde. Entonces, ¿esto nos dice algo de una posición a futuro hacia ti, políticamente hablando? ¿Te podríamos estar viendo más adelante también en alguna otra posición con el respaldo, claro, del dirigente nacional del Partido Acción Nacional? Yo soy consciente de que necesita la clase política renovarse. No me descarto, sin embargo, soy consciente de que debemos de generar filtros para que los perfiles más competitivos sean los que participen en el siguiente proceso electoral. Y ahí quiero llegar a un tema fundamental, Paulina, la defensa del INE. Formo parte de la Comisión de la Reforma Político-Electoral y estoy preocupado porque el tema del INE prácticamente viene a robarse esta elección. Hablábamos hace un momento. El tema de seguridad, un fracaso. El tema de las medicinas, decía que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, y es un fracaso. Para nada. El tema de el turismo, de las obras, el 80% del presupuesto del gobierno federal, que son 8 billones de pesos, el 80% se va al sureste a 3 obras que son un fracaso. El Tren Maya, que está devastando la ecología en el sureste, la refinería de Dos Bocas, que no refina un litro de combustible, y el aeropuerto de Santa Lucía, que no tiene vuelos. Ahí se va el presupuesto en vez de generarse proyectos de infraestructura de agua potable en San Luis Potosí, de infraestructura carretera, de medicinas para los diferentes sistemas de salud, para el tema del cáncer, tener un fideicomiso que pueda permitir a los potosinos, a los mexicanos, tratarse este tipo de enfermedades catastróficas, y por ello le están dando la espalda a los ciudadanos. Tenían una votación de alrededor de 30 millones de votos en el 2018 y pasó
Morena y sus aliados a 15 millones de votos en el proceso electoral de hace un año, en el 2021. Esto significa que el 50% de la gente que votó por ellos se decepcionó. Se decepcionó porque no hay solución en materia de seguridad. Su estrategia de balazos, de abrazos y no balazos, no ha dado resultados. El tema del abasto de medicamentos es un fiasco. No hay medicamentos en los sistemas de salud. Y en materia económica no vemos que nos esté yendo bien en el bolsillo, porque cada vez que vamos al mercado nuestro dinero vale menos. Ese es producto de que no se generan empleos. Por ello el tema del INE, por eso el gobierno quiere debilitar al INE. Representa el 0.003% del presupuesto total, el gasto del INE, el gasto total del INE. Esto lo que vemos todos nosotros es de que, como saben que van a perder el proceso electoral del 2024, quieren debilitar al INE y con ello robarse la elección. Por eso, tú sabes que... Pero hay en riesgo organismos, por ejemplo, aparte del INE, por ejemplo, los organismos públicos locales electorales, hay muchas cuestiones que están en juego ahorita. Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad con respecto al tema del Plan B, porque el Plan B lo que busca es que desaparezcan más de 1.300 vocales del INE, que, válgame la pena, que haya credencialización del INE en las oficinas del gobierno federal, como si estuviéramos en los 80s, donde el gobierno organizaba el proceso electoral, como si estuviéramos en Nicaragua y en Venezuela, donde no hay órganos autónomos que permitan tener una elección competida y un árbitro imparcial. Por ello, siento que nosotros como diputados federales tenemos que rendir cuentas. Por eso estamos yendo a las casas, informando qué aprobamos. No quiero ser reiterativo, qué iniciativas nos aprobaron, qué iniciativas no nos aprobaron y por qué. Y ese contacto que no se vea únicamente en el proceso electoral, Paulina, porque en campaña todos andamos visitando las casas, pero ya cuando llegamos a la Diputación Federal nos olvidamos de los ciudadanos. Y aquí la sociedad está polarizada en dos, básicamente. Quienes están a favor de un México democrático y quienes están a favor de un México autoritario. Esa es la polarización en nuestro país y por ello como legisladores tenemos que rendir cuentas para saber qué implica el hecho de estar aprobando y no aprobando en la Cámara de Diputados las leyes que están modificando nuestro día a día. El metro cuadrado que debemos de cambiar en San Luis Potosí, por eso es defender San Luis Potosí, defender la democracia en nuestro país, defender las medicinas, defender el abasto de medicamentos en San Luis Potosí, defender la seguridad a través de sus recursos del Subsemun y Fortasec, pero sobre todo defender la libertad, porque todos queremos un país libre, un país democrático. Y cuando el argumento de la otra parte es que se privilegiaron los programas sociales, ¿tú qué dirías? Porque tú mismo has externado. Hubo quienes en otros periodos mostraron que había una manera de dirigir los recursos donde correspondía exactamente para cubrir lo que debía de. Yo estoy de acuerdo en que como oposición no podemos decirle no a todo. He apoyado iniciativas de otros partidos políticos, las vacaciones dignas, la apoyamos. El tema de generar en la Constitución el derecho a las pensiones de adultos mayores fue una propuesta que nosotros respaldamos porque inició con el gobierno de Vicente Fox, con el programa de oportunidades. De lo que estamos en contra en el tema de los programas sociales es de que sean condicionantes, porque a algunos sí les llega este tipo de apoyos y porque a otros no. Por eso México evalúa esta organización que se encarga de supervisar este tipo de programas. Criticó fuertemente estos programas porque no tienen reglas de operación y se prestan a poder condicionarlos de que si votan por un partido sigues en el programa y si no votas por un partido pues te quitan este tipo de apoyo. Yo lo que quiero transmitir es de que este programa está en la Constitución, debe de ser universal y debe de ser de apoyo para todos los mexicanos independientemente de que si gana un partido u otro. Javier, estamos por concluir esta entrevista. Un mensaje que tú quieras dar a la población, a quien está del otro lado de la pantalla. Son muchísimas personas de múltiples municipios. Llegamos a más de 40 municipios. ¿Y qué mensaje les darías del trabajo que seguirás emprendiendo, Javier? Y ahorita que has tocado algunos puntos clave, como ha sido la defensa del INE, de las instituciones, pero de la misma gente. Primero, el decirles que estamos en una situación difícil en nuestro país. Hoy más que nunca debemos de participar políticamente, de participar en el partido de su preferencia, pero debemos de estar muy al pendiente de lo que se está aprobando en la Cámara de Diputados. Paulina,
Mira, yo estoy aquí en política por mi hija, porque quiero que viva en un país libre, donde salir a la calle represente para ella no un problema de seguridad, donde realmente si necesita sistemas de salud puedan tener las medicinas necesarias. Yo estoy en política porque quiero que siga viviendo en un país democrático, donde cuando no se pueda coincidir no significa que te van a perseguir políticamente. Por ello estoy en política y por eso creo que todos los ciudadanos, así como lo hicieron el 13 de noviembre con la manifestación del INE, necesitan exigirnos a los partidos políticos a generar una defensa de la libertad en nuestro país, pero sobre todo a poder postular los mejores perfiles en el siguiente proceso electoral y sobre todo poder participar activamente en las decisiones que nos afectan a todos, que son las de la Cámara de Diputados. Por eso, el exigir a todos los legisladores a que rindan su informe, a que rindan qué aprobaron y qué no aprobaron. En el presupuesto de San Luis Potosí no se le incrementó un peso, producto de que muchos diputados privilegiaron el sureste y no San Luis Potosí. Y en materia de seguridad, tú lo has comentado, hay 7,000 efectivos de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México, y aquí en San Luis Potosí tenemos 400 elementos de la Guardia Nacional con los eventos de inseguridad que se han presentado. ¿No se te hace incongruente esa estrategia de seguridad del gobierno federal? Por ello, como diputado federal, mi labor es legislar, pero también es fiscalizar, porque para eso me eligieron. Yo te quiero agradecer a ti este espacio, gracias a Canal 7, porque nos permiten el poder expresarnos, porque estamos en un gobierno democrático donde existen contrapesos y el legislativo es el contrapeso del ejecutivo. La fiscalización es parte de nuestra labor. Por ello te agradezco mucho la oportunidad de poder estar aquí en los micrófonos de Canal 7 y sobre todo informar a los potosinos que he hecho como diputado federal. Están en mis redes. Agradecerte mucho este espacio, Paulina. Al contrario, Javier Azora Zúñiga, te agradecemos porque mantienes este diálogo, esta interacción con quien está del otro lado de la pantalla, personas que están interesadas en saber lo que está pasando y como tú lo dices, les importa que haya una rendición de cuentas y ahí saber por qué avanzó tal cosa, qué fue lo que representó un obstáculo en otra y decir, bueno, seguimos adelante. Aquí te estaremos esperando porque hay más temas, Javier, el tiempo se nos termina, pero te esperamos en breve aquí en el Noticiero Estelar y en los diferentes espacios de Canal 7, diputado federal del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos que usted siga la señal de Canal 7, sabe que aún puede comunicarse al 44 48 47 14 58 o al 4448 22 23 60. No le cambie.